There are places I remember all my life. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y los invito a compartir un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. En esta segunda parte, ¿quiénes fueron los personajes que se relacionaron con los Fab Four en la ciudad de Liverpool? With lovers and friends, I still can recall some are dead and... Alan Williams, conocido como el primer manager de los Beatles, nació en Bootle, condado de Merseyside, de la ciudad de Liverpool. En 1958, adquirió un antiguo taller de reparación de relojes en Liverpool y lo convirtió en un café, y al nuevo local, en el 25 de Slater Street, lo llamó The Jacaranda, conocido popularmente como The Jack, y abrió sus puertas en septiembre de ese año. John y Stu, que asistían al cercano Liverpool Art College, y Paul a un instituto pegado al Colegio de Arte, eran asiduos clientes del local, y poco después, el grupo comenzó a dar sus primeras actuaciones en el Jacaranda, bajo el nombre de The Silver Beatles, escrito con doble E, nombre que seguirían usando en Alemania. No está claro si fue en dicho país, en una de sus estadías en Hamburgo, que cambiarían la segunda letra E por la letra A. Recordaba Williams, John y Stu habían decorado la pared que está a mis espaldas y poco tiempo después regresaron. Yo les dije que no había más paredes para decorar, pero ellos tenían un grupo de música y me pidieron si podían actuar en mi local. Acepté y lo hicieron en el sótano del Jack. Y entre mayo y agosto del 60, Williams consiguió una serie de eventos para el grupo en otros locales. Williams tenía contactos en la ciudad de Hamburgo y estos contratistas buscaban grupos en Liverpool para actuar en Alemania, después del éxito en dicha ciudad de la banda Derry and the Seniors, grupo que abrió el camino a los músicos ingleses para tocar en Alemania. El empresario vio la posibilidad de llevar a los Beatles a Hamburgo, que aún no tenían baterista, y es cuando entra en escena Pete Best, a quien se le hizo una prueba, innecesaria, ya que la realidad era que Pete fue la única opción que tenían. En agosto de 1960, Williams, su mujer, Lennon, Sutcliffe, McCartney, Harrison, Best y Harold Phillips, apodado Lord Woodbine, salieron de Liverpool en una pequeña camioneta abarrotada que los llevó a Hamburgo por primera vez. Alan Williams continuó ejerciendo de manager para la banda hasta que una disputa por el pago de su comisión del 10% en un viaje posterior a Hamburgo puso fin a su relación con los Beatles y no tuvo más negocios con el grupo. En el 62, antes de que Brian Epstein se convirtiera en manager de los Beatles, este contactó a Williams para asegurarse de que no quedaran vínculos contractuales. Años más tarde, tanto Williams como los miembros de los Beatles hablaron con cariño de su relación, y en 1975 se publicó el libro de memorias The Man Who Gave the Beatles Away. A mediados de la década del 90, el Jacaranda abrió sus puertas después de un breve receso bajo una nueva administración y se convirtió en lugar de culto para los seguidores de los Beatles. Alan Williams falleció el 30 de diciembre de 2016 en Liverpool, Inglaterra. Brian Epstein entra en la vida de los Beatles el 9 de noviembre del 61, cuando los vio por primera vez en el Cavern Club, en el número 10 de la calle Matthew en Liverpool, luego del ya famoso incidente de Raymond Jones, el joven que entró a NEMS, el negocio de Epstein, pidiendo el disco My Bonnie por los Beatles. El 24 de enero del 62, en el Cavern Club, se firmó el primer contrato entre Brian, John, Paul, George y Pete Best, donde figuraban unos honorarios del 10% que aumentarían al 15%
que inicialmente era del 20% si los ingresos superaban las 120 libras semanales, pero Paul llegó a negociar dicha rebaja. Ese primer contrato se subastó en la casa Sotheby's de Londres el 5 de julio del 2019 por la suma de 275.000 libras esterlinas, dinero recaudado para la fundación benéfica Ernest Hedge, fundada en 2003, la que apoya a otras organizaciones benéficas. Después de que el grupo reemplazara a Best por Ringo Starr en agosto, se firmó el 1 de octubre del 62 un segundo contrato, esta vez en las oficinas de NEMS, entre Epstein y los Beatles, dándole a Brian un porcentaje mayor de sus ganancias, y comenzó a desarrollarse la historia de la conquista del mundo. Brian Epstein falleció el 27 de agosto del 67 en Londres, Inglaterra. Cuando los Beatles comenzaron a tener cada vez más actuaciones por comodidad y ahorro de tiempo, debían tener a alguien que transportara instrumentos y músicos, y ese alguien fue el galés Neil Aspinall. Neil era conocido de Paul y George, ya que los tres asistían al mismo colegio, y fue el elegido para ser su road manager, quienes los llevaba y traía de los conciertos en su vieja camioneta Comer. Poco tiempo después, al ingresar Mal Evans, Neil ascendió a asistente personal, y 5 años después era director ejecutivo de la empresa Apple Corps, la empresa creada por los Beatles, la que se encargaba de administrar los negocios y propiedades del grupo, sello discográfico, producción de películas, electrónica y producción de otros artistas. Neil Aspinall falleció el 24 de marzo del 2008 en Nueva York, Estados Unidos. Malcolm Frederick Evans fue road manager y asistente personal desde el 63 hasta la ruptura de los Beatles en el 70. A principios de los 60, Mal trabajaba como ingeniero de teléfonos y hacía horas extras como portero del Cavern, trabajo que le había conseguido George Harrison, quien fue el primero de los Beatles que Evans conoció. Mal iba muy seguido a ver a los Beatles en el Cavern y por su gran altura, casi 2 metros, era apodado el Gigante Gentil o el Gran Evans. Fue contratado por Brian Epstein para ayudar a Neil Aspinall en sus tareas y estuvo presente en todas las giras del grupo y en prácticamente todas las grabaciones de los Beatles, y en algunas de ellas participó como músico extra, pero sin ser acreditado en los LP. Entre las tantas contribuciones en las grabaciones, Mal cantó en el coro de Yellow Submarine, tocó el órgano en You Won't See Me, y en A Day in the Life fue uno de los 5 pianos que ejecutaron al unísono la nota final, mientras que en la canción Maxwell Silverhammer era el hombre del martillo y el yunque. Sus otras participaciones fueron en el film Help, en el papel del hombre que sale del agua, y en Magical Mystery Tour era uno de los brujos. En el 68, cuando se creó Apple Corps, Mal fue ascendido a asistente personal, y en esa época fue productor del éxito No Matter What del grupo Badfinger. Mal Evans falleció a manos de la policía el 5 de enero del 76 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en una situación bastante confusa. En noviembre del 2023 se publicó la biografía de Mal Evans escrita por Kenneth Womack, titulado Viviendo la leyenda de los Beatles. Después que Brian Epstein contratara a Peter Brown en NEMS, la tienda de música de Brian en Liverpool, se convirtió en parte del equipo de dirección de los Beatles. Brown fue el asistente personal de Brian y de los Fab Four durante la década del 60 y fue una de las pocas personas que tuvo contacto directo con cada uno de los Beatles, y viajando por el mundo con los miembros de la banda y sabiendo su paradero diario. Peter Brown
ayudó a formar Apple Corps, de la que fue miembro de la junta directiva, y después de la muerte de Brian Epstein, asumió muchas de las tareas de gestión diaria que Brian había desempeñado. Tras la disolución de los Beatles en el 70, Brown se convirtió en presidente y director ejecutivo de la RSO Records, un sello discográfico fundado en el 73 por el empresario de rock and roll y teatro musical Robert Stigwood y el ejecutivo discográfico Al Carey. Después de eso, Peter Brown estuvo a la cabeza de varias empresas de relaciones públicas. Brown y el coautor Stephen Gaines escribieron The Love You Make, una biografía de la banda publicada en el 83, y en el 2024 publicaron un segundo libro, All You Need Is Love, una colección de transcripciones de entrevistas grabadas para la producción de su libro anterior. Peter Brown vive en la ciudad de Nueva York y sigue relacionado con el mundo de la música. Esto fue todo por el momento. En la próxima entrega seguiremos conociendo más personajes que se fueron acercando a los Cuatro de Liverpool en las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta el próximo encuentro. I know I love to stop and think about